es como una máquina usada como motor. Después les puedo explicar más o menos cómo es, se puede llegar a usar como generador en casos muy, muy particulares. Realmente no es un generador, no se usa como generador. No quiere decir de que no pueda hacer una generación de potencia únicamente activa, nada más. Pero es una máquina, un motor común silvestre, en este caso trifásico. El motor que hace mención a esta máquina es un motor trifásico. Si bien el monofásico también trabaja en forma asincrónica, acuérdense que es porque no trabaja a velocidad sincrónica, siempre trabaja a una velocidad distinta que la velocidad sincrónica del campo magnético rotacional del estator. Pero es un motor común y silvestre que hay en cualquier tipo de aplicación industrial que ustedes tengan. Igual, cualquier motor es de este tipo. Básicamente su principio de funcionamiento está compuesto, como toda máquina de este tipo, con una parte estática, que es el estator, y una parte rotacional, que es el rotor. El rotor de esta máquina es un conjunto de espiras en cortocircuito, dice acá, puede ser de dos maneras: jaula de ardilla, ahora vamos a ver la fotito que algo hablamos la otra vez, o rotor bobinado. El rotor bobinado hoy ya no se usa más, se usaban hace mucho tiempo, hoy muy caro y sin sentido, porque era una de las formas de controlar velocidad y controlar corriente de arranque. Estamos hablando cuando no existía la electrónica de hoy, y no tiene sentido porque la máquina es muy cara, la rotor bobinado. Y lo de barra dice que puede ser de aluminio fundido o de barras soldadas. Es simplemente cómo se hacen las barras donde se va a inducir la tensión. El estator es un devanado trifásico distribuido en ranura a 120 grados, el mismo devanado que vimos de la máquina sincrónica, es exactamente igual, es toda la misma consideración, se hace de la misma forma, porque en este caso yo lo voy a alimentar, como tratamos de hacer un motor sincrónico, con un sistema trifásico de tensiones, un sistema de tensiones trifásico, simétrico y equilibrado, y eso va a producir el campo rotacional del estator. Esto dice aleatorio, de hilo esmaltado, es simplemente cómo puede ser, o perforado, cómo es la construcción de la bobina. Circuito magnético, que es justamente donde va a producirse la circulación de la inducción en la máquina, es a través de chapa de hierro aliado al silicio, acuérdense, por las pérdidas, y apiladas. Apiladas siempre por las pérdidas por Foucault. Acá tiene una fotito de dos tipos de rotores, el que dice de soldado. Acá, esto que se alcanza a ver acá es una forma que se hace a la matriz para que esto sea ventilación. Es simplemente la ventilación que tiene cuando gira, produce una pequeña circulación de aire. Y esto es la vieja jaula de ardilla que ustedes vieron, donde se alcanza a ver esas líneas, que serían las barras del rotor, y acá los dos platos que se forman con el aluminio fundido. Esta es una construcción del rotor, donde acá dice plato final del rotor, normalmente como que son todas chapas, disquitos de chapa apilados uno al lado del otro. Después se dejan estas perforaciones, pues es chapa final del plato, donde yo cierro la apilación de chapa con esto, y los agujeritos son para donde va a fundirse el material que forma las barras de punta a punta y los anillos que cierran el cortocircuito de la máquina. Y esto es todo el hierro justamente donde produce la circulación magnética del flujo inducido en el rotor, o el campo magnético que se crea en el devanado del rotor. Esta dice que son barras de cobre, pueden ser de aluminio, depende de la consideración que tiene, por eso tiene que ver mucho con la resistencia que produce o que tiene finalmente el rotor para la circulación de corriente por él.
El devanado, los que son rotores bobinados, en realidad, acá no sé si se alcanza a ver, son bobinas que se van cerrando, estos son todas ranuras que tiene el rotor, y se hace un bobinado que tiene que estar conformado de la misma número de polos que el devanado estatórico, y normalmente se hacen en 3 fases, a pesar de que no es necesario que el número de fases del rotor sea igual al número de fases del estator. Como aclaración, la fase no te cambia nada, pero sí los números de polo, porque siempre el circuito magnético cierra el primario y secundario, estator y rotor, y tienen que ser un número igual. Acá se ven los anillos rosantes, donde los finales de bobina de esta, cada fase, son 3 fases, en este caso genérico, tiene principio y fin de cada bobina, lo mismo que hacíamos antes, y una configuración de ellos, se puede poner estrella, entonces se unen los 3 finales o 3 principios, y los otros 3 van a esos 3 anillos, y se recoge la tensión inducida a la corriente de circulación a través de anillos rosantes. Para la escobilla apoyan y lo vinculan con el medio exterior. Lo mismo en este caso, acá se ven los anillos de un rotor bobinado. Insisto, tenía una aplicación muy particular que hoy por hoy no, es muy raro que lo vean. Pero es simplemente para que entiendan cómo está conformado esto. Aspecto constructivo del estator. El estator es un núcleo de hierro, también todo laminado, con ranuras para que yo pueda alojar, como está mostrando esta fotito, las bobinas de los devanados de las 3 fases del estator que van a ser alimentados con la tensión trifásica. Las chapas, como siempre, son chapas para la circulación del flujo magnético. La forma de que siempre sean laminadas por pérdida, y el material exactamente igual. Yo acá les puse para, no sé si la idea es que los ayude, para que ustedes entiendan cómo es un bobanado trifásico, porque ustedes se alcanzan a ver, acá se ven, todo esto que se ven acá, donde están las bobinas, acá se ven ranuras, donde van alojadas las bobinas, que el lado activo va de punta a punta, ¿está bien? Y esto que hace acá se llama la cabeza de bobina, que es donde cierra el circuito, porque yo tengo que cerrar este conductor que pasa por esta ranura a otro conductor que pasa por una ranura que está a 180 grados eléctrico, esos 180 grados eléctricos, porque acuérdense que tiene que formar un polo, y cada lado activo está bajo un polo, el polo norte y el polo sur. Depende de la cantidad de polos que ejerce la máquina, o que yo diseñe esa máquina, va a tener tantos polos. Y a su vez tiene un montón de ranuras, porque cuando hablamos antes de formar una tensión generada en un generador lo más senoidal posible, si yo una bobina, ustedes saben, una bobina lo meto en 2 ranuras, eso crea un campo rectangular, y por más que lo descomponga por Fourier, tengo armónicos tremendo y dista mucho de ser algo senoidal. Como generador, yo quería generar una tensión alterna senoidal. Y acá, que la misma construcción, es justamente porque yo quiero que la distribución del flujo, el campo magnético que crea esto, sea lo más senoidal posible. Esto que estaba acá, Profe, sí, tengo una pregunta sobre la construcción del bobinado del estator. sí, Cuando se dijo que cada extremo de la bobina, que un extremo tenía que estar a 180 grados del otro, sí. eh, ¿por dónde pasan los otros 2 costados de la bobina? ¿Pasa por toda la circunferencia o Claro, se tiene que meter en acá otras maneras? a lo mejor esto te ayuda a verlo. Esto que está acá, esta parte que estoy marcando acá, ve que se ve lo que estoy marcando. Sí, Esto cierra el lado activo con este lado activo. Esto es lo sí, que yo llamo cabeza de bobina, que es esto que se ve acá. sí, Esto que, bueno, esta foto es un desastre, pero esto que está acá es como que sale un conductor, esto en realidad son todos los conductores agarrados entre sí, aislados lógicamente cada uno, que están esmaltados, entonces sale de acá y viene a parar por acá. Esto hace como que está acá. Estos son 3 fases.
A ver si Sí. se puede alcanzar a entender. Estas son 3 fases de esta máquina. Entonces, vos acordate, tener 3 fases de fasar 120 grados eléctricos entre sí. Si se interpreta más, esto se cuenta que esto tiene, este estator es como si lo abría el estator, abro esto, a esto que está acá lo parto así y lo abro, y esto que son ranuras, en el ejemplo que estoy mostrando acá, tiene 24 ranuras, donde van a ir los lados activos de las bobinas. Si se entiende eso, 24 ranuras. ¿Cuántas fases queremos? 3 fases. Bueno, entonces 24 dividido 3, tengo 8 ranuras por fase. Pero si voy a formar 4 polos, a lo mejor, por cada polo tengo 24 dividido 4 polos. ¿Está bien? Tengo 6 ranuras por polo. Acuérdate que el polo es un polo norte y un polo sur. Tengo 4 polos, tengo un norte, un sur, norte y sur. Tengo 6 ranuras que tengo que usar 2 para cada fase. Entonces yo vengo con el verde, fíjate, el 1, la fase U. Yo empiezo a bobinar la máquina. Entonces vengo, paso un lado activo, vengo acá y lo cierro acá, en este. Si vos te fijas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranuras de diferencia entre este lado activo y este lado activo. 7 ranuras. Cada ranura de esta se diferencian entre sí en grados eléctricos. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que los grados eléctricos son distintos que los grados geométricos. Porque si yo tengo 2 polos, son iguales los grados eléctricos que geométricos. Pero si tengo 4 polos, no, porque yo de un polo norte a un polo sur tengo 360 grados eléctricos. O sea que tengo una máquina de 4 polos tiene 720 grados eléctricos. Los geométricos son siempre 360. Entonces yo tengo que dividir en grados eléctricos. ¿Cuántos polos querés? 4. Bueno, entonces los grados eléctricos son 720. ¿Cuántas ranuras tenés? 24. Bueno, entonces, entre cada ranura, si haces 720 y 24, si tenés 30 grados entre ranura y ranura. Y vos me decís que tiene que haber 180 grados eléctricos entre un lado activo que está bajo el polo norte y el otro lado activo que está bajo el polo sur. Bueno, listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ranuras, perfecto, ya cumplí los 180 grados eléctricos. Entonces empiezo a bobinar. Esto lo cierro por arriba, porque acá no enlaza nada, porque acá no hay, ¿te acordás que hacíamos fuerza electromotriz? En esta no, las que enlazan son estas. Cierro acá, vengo, doy la vuelta y ya usé 2 ranuras para la primera fase. Después cuando salgo de esta, vengo y yo tengo principio y fin de estas 2. Según lo que quiero conformar, vengo con el inicio 2, y hago lo mismo. Entonces el final del 2 y el final del 1 son los 2 cables de la bobina azul. ¿Cuándo empieza la otra fase? 120 grados eléctricos. Bueno, 120, 1, 2, 3, 4, 5, perdón. 1, 2. No, 4 sería. No, son. La otra bobina tiene que estar 120. 1, 2, 3, 4, 5. 4, perdón. 4. 4 por 30. Gracias. 4 por 3, 12. 1, 2, 3, 4. Empiezo la otra fase. Y hago lo mismo. A los 120 de esta empiezo la otra. Y ahora tengo principio y fin de cada bobina. Esto es lo que un devanado distribuye. Yo lo distribuyo en función de la cantidad. Esto puede tener un montón de vueltas. Y esto es donde vos lo cerrás por arriba del estator. No, si ves la foto, esto que está acá es justamente cómo se cierran los lados activos de las bobinas. Claro, ahí lo veo. ¿Está bien? Así se construye en forma distribuida. Yo lo elijo, la cantidad de ranuras que tengo y lo divido. Este es un ejemplo, para que ustedes vean cómo era. Este, por ejemplo, es otro. Vos fíjate que en este, dice acá las especificaciones, yo quiero tener una máquina de 2 polos nomás. No 4, 2 polos. Entonces, si vos te fijas, toda esta flecha van indicando el lado del campo magnético que está formando la bobina. Entonces, yo voy haciendo cómo voy cerrando las bobinas y tengo principio y fin de las 3 fases de esta máquina. Según la cantidad de ranura que tenga,
esta máquina la ve, que yo cuánta ranura tiene. Pero así se va haciendo y así voy formando los polos que tiene la máquina. Es que acá tiene, esta flecha va para arriba, para abajo, para arriba y la otra para abajo. ¿Ves que tengo? Todo esto, esta bobina, todas estas flechas están para abajo, poner que sea un polo sur. Y todas estas para arriba. Yo tengo dos polos acá nomás. Las azules lo mismo. En el ejemplo que esta pueden ir para arriba, para abajo, para arriba y para abajo. Tengo 4 polos. En esta no. En esta tengo, ves que acá están, todas las rojas están para abajo y después tengo 2 rojas y 2 para arriba. Entonces tiene un polo, de la bobina roja tengo un polo y el otro polo este. De la verde igual. ¿Ves? 4 para abajo, 4 para arriba. Y del azul exactamente igual. Entonces yo conformé una máquina que es, en este caso, es de 2 polos. Cuando la conformás, vos siempre lo distribuís igual y vos según cómo conectás los principios y fin de las bobinas a estos principios y fin. Ves que tengo 1 y 2 cables de este y otros 2 de estas 2. Según cómo los conecte estos, los azules hablo, lo mismo sería para el verde o para el rojo, yo diseño si la máquina la hago de 4 polos o de 2 polos. ¿Está bien? Claro. Para que sepan construcción de máquina, pero para que vean por qué lo hago distribuido. Porque yo quiero que esto, lo que va a hacer ahora este bobinado, crea un campo magnético rotacional que está alimentado con un sistema trifásico de tensiones, igual que el vieron antes. Esto se crea, ese vector que iba girando a través de la alimentación de estas bobinas. En función de cómo hago esta, es la velocidad con que va a girar ese campo magnético, porque yo ya tengo un impuesto en nuestro sistema de alimentación una frecuencia de 50 Hz. Entonces, si yo lo hago de 2 polos, este campo magnético va a girar 3.000 revoluciones. Si lo hago de 4 polos, este campo magnético, ese vector de valor constante que va girando, gira a 1500. Y así sucesivamente. Pero yo construyo la máquina la cantidad de polos que quiero. Diseño la cantidad de polos en función de las ranuras que tenga. Y lo distribuyo, lógicamente, en parte proporcional a las 3 fases. A lo mejor los ayuda, no creo que los confunda, pero sí para que entiendan por qué hago un devanado distribuido. Y esto también, porque esto va a crear un campo en el rotor, que tengo que tratar de que sea lo más senoidal posible. Bueno, esto lo puse para decir, espero que haya servido para fotos de motores, nada. Esto habla de la conexión, de los bobinados. Todos los motores tienen una bornera como está marcada acá, todas estas, donde tienen en las borneras principio y fin de cada bobina. La bornera lo que hace es, te da, en realidad son 6 conexiones, esta de una fase, de otra fase y de otra fase. Normalmente cuando va puesto en la bornera esta que está acá, vienen cruzadas. Acá está. ¿Ve? Esta sería una bornera de una fase. Entonces, si fuera la bobina que vimos antes, la de los colores que vi, tengo el principio de la U acá y el final en este tornillo, cruzado, ¿ve? La B1 el principio y el final acá, y la otra el principio y el final acá. Lo que hago es, estos cables finales que tengo acá, estos 3, el rojo sería este con este, el azul este con este y el verde este con este, los conecto en esta bobina, en esta bornera, de esta manera. El principio de una la pongo acá y el final en el segundo tornillo. Así y así. Esto viene porque vos lo vas a conectar en estrella, como está puesto acá, o en triángulo. Los motores tienen unas chapitas que vienen, unas chapitas, o criaditas, que vos las podés poner como está puesta acá, esto que se ven gris son chapitas, que las pongo así, o las pongo así. Si las pongo así, me da la posibilidad de poner una estrella, pero si lo quiero poner en triángulo, como tengo que poner el principio de una bobina con el fin de la otra,
si lo pongo en forma lineal, el U1 con el U2, se me arma un lío de chapa bárbara y no lo puedo hacer. Entonces está hecho así para que ve cómo cierra el triángulo. Va cerrando la conexión triángulo, de esta manera se ponen las 3 bobinas así, se alimentan estas 3, en la estrella se pone la chapita así, se alimenta estas 3, y vos elegís la conexión del motor en estrella o triángulo. Los motores tienen asignado una tensión de fase y de línea, y según tu sistema de alimentación, elegí la conexión que utilizas. Esto lo único que hace, simplemente estoy mostrando cómo es una bornera de conexión de un motor. La bobina interna de esta, pues ya lógicamente no la ve. ¿Soy claro más o menos con eso? Sí, profe. Sí. Esto es un despiece de un motor. Acá se ve, fíjate lo que dice cabeza de bobina. Cabeza de bobina, insisto, es como vos haces la forma más prolija de llevar un cable de que sale una ranura a la otra que está a 180 grados eléctrico y le van dando formita para después la tapa, la cierra todo esto y que ocupe menos lugar posible. Bueno, esta es la cabeza de bobina. Esto, refuerzo de carcasa, es cuestión mecánica. El núcleo del estator, el núcleo del rotor. También refuerzos son, eso que habla de refuerzo, es cuando vos lo hacés, viste, refuerzo para tener las chapas para que no se desarme, a eso se refiere todas esas cosas nada más. Bueno, acá tendría rodamiento, que no los marca acá, simplemente, es muy claro el dibujo, pero a eso se refiere. Profe, ¿qué son los cojinetes? Perdón, ¿qué me dijiste? Ah, los cojinetes de fijación. Los cojinetes son los rodamientos. Viste que el eje del rotor va alojado en las tapas, se ponen los rodamientos y se clava el eje del rotor en el rodamiento para que cuando gira el rotor, gira a través del rodamiento. Antes había algunos, no sé si ustedes lo vieron, que se podía hacer con buje. El buje también, no voy a hacer señas raras, pero es que vos tenés, introducir el eje del rotor para que gire libremente. El rodamiento lo que permite es que tiene un balanceo espectacular, como la rueda del auto, como todo. Tiene un rodamiento que va girando para que no tenga ningún inconveniente y gire con la mejor libertad posible. A eso se refiere con el cojinete. Y a uno lo llaman cojinete, normalmente decimos rodamiento, pero esos son. Bueno, vamos ahora al funcionamiento. La parte de funcionamiento, yo incluyo que se le va a hacer más sencilla de entender. Porque acá vamos a mezclar un poquito lo que vimos en máquina sincrónica en cuanto al devanado estatórico, que es lo que hablamos recién, de un campo rotacional, y lo que vimos en un transformador, que es cuando hay una variación de campo y se induce una fuerza electromotriz. Que hablamos algo el otro día, cuando hablamos de arrodamiento amortiguador. Bueno, el estator. Dice, el estator de un motor asincrónico está formado por 3 devanados, separados 120 grados eléctricos. En la figura se representa solo una espira de cada uno de los devanados del rotor. Se entiende que lo que hablamos, que este es un devanado distribuido, y acá, si fuera así, se le llama concentrado, pero concentrado en 2 ranuras, toda la bobina en 2 ranuras, es una locura. O sea, esto es lo que vimos nosotros que está distribuido. Una fase a 120 la otra y a 240 la otra. Los 3 devanados están alimentados mediante un sistema trifásico de tensión. Por lo tanto, como ahora le meto tensión a una impedancia de una bobina, va a circular corrientes. Esas corrientes que circulan por las espiras son senoidales, justamente porque yo lo distribuí de esa forma, y están desfasadas las corrientes inducidas en cada uno a 120 grados de desfasaje. El omega T es la variación que tiene, y T, omega T es la variación que tiene la corriente, pues la corriente tiene una variación temporal y espacial. Los 120 grados es un desfasaje espacial, y esto es temporal porque las 3 corrientes se van a desfasar temporalmente en función de su impedancia.
Si no me pasé ninguna diapositiva. Esto es lo que está mostrando entonces que las tres tensiones senoidales da origen a un campo giratorio. Esto en verde que está mostrando es el campo giratorio que va a ir barriendo todas las espiras o bobinas o ranura o fase que tenga el rotor. Todas las barras del rotor van a ver pasar un campo magnético rotacional generado por este campo magnético. Si hubiese puesto una representación, este verde va a ir girando a través del rotor en función de la velocidad del campo magnético. Ustedes ya tenían re claro de que NS, la velocidad del campo rotacional, está impuesto 60 por unidades para que me den revoluciones por minuto, frecuencia del sistema de alimentación, para nosotros 50 Hz, y P, el número de pares de polo. El campo magnético resultante de las tres corrientes de fase en un campo que gira en el espacio a esta velocidad, donde P es el número de polos del estator, depende de la forma de conexión de las bobinas que lo forman y la frecuencia del sistema de alimentación. Esto lo que está mostrando acá también es el principio de simulación, cómo este campo magnético rotacional va barriendo a estos conductores que son, en este caso de azul, sería el entrehierro. Estos son las barras del rotor, que tiene una forma muy particular, acá después van a entender por qué. Y estas son las bobinas del estator. Entonces está diciendo que este campo magnético que va girando en estas ranuras, estas barras del rotor, me parece un cucurucho con un helado en la punta, es una forma de construir la jaula del rotor. Esto que ve acá, que se ve como, no sé si está bien dicho lo que dije, un cucurucho, que no sé cómo explicar esta forma, en vez de ser la ranura, bien digo, donde voy a formar la barra, un círculo, tiene una forma de este tipo. Entonces, cuando vos fundís el material, quedan las barras de esta forma. Eso tiene una explicación que la vamos a ver en un poquito de tiempo, pero es simplemente para variarle la resistencia del rotor y lograr unos efectos para la cupla de arranque que tiene esta máquina. Esto que está acá, no sé qué se hace, funciones al T0,7 segundos, debe ser lo que va barriendo en la variación de velocidad que tenga, supongo. Si lo hubiésemos puesto en la presentación también, va a ir mostrando cómo va cambiando rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul, que va variando la bobina en la trayectoria. Principio de funcionamiento, simulación igual. Si quieren lo pongo y van a ver cómo va barriendo. Les decía, estas son las ranuras donde va alojado el devanado estatórico, que acá se cierra, ¿ves? El campo magnético para la línea de campo que cierra la devanable estator en función de polo norte, polo sur, polo norte y polo sur. Y en el rotor se va a inducir tensión que van a mantener justamente el circuito magnético. Si ustedes se fijan, se alcanza a ver, este tiene un campo que cierra así. ¿Por qué? Porque el primario, el estator, cierra su circuito magnético a través del rotor y cierra todo el circuito magnético. Entonces, en un rotor, aunque sea un masacote todo de hierro, todo fundido, el campo magnético se cierra automáticamente y los polos del rotor se forman solos. O sea, si yo diseño esto de tantos polos, los polos del rotor automáticamente se forman. Porque cuando se crea este campo magnético, se cierra automáticamente atravesando el entrehierro, espacio libre entre el rotor, circula por el rotor y cierra nuevamente su circuito. Ya, cualquier cosa volvemos para atrás. Luego a ver qué dice el principio de funcionamiento. Insisto, esto es lo que yo traté de explicar cuando le expliqué las barras amortiguadoras de la máquina sincrónica. Fíjense que en la máquina sincrónica, si fueran polos, yo tenía en un lado barra amortiguadora, que eran esta jaula, independientemente del formato,
que se inducen justamente un campo magnético y se crean corrientes cuando hay un campo magnético rotacional en el estator. Eso es lo que pasaba cuando en la máquina sincrónica, que a su vez, aparte de algunas ranuras estas, no necesariamente todas, tengo un devanado que no tengo acá, que es de corriente continua. En este caso no tengo nada, tengo directamente el rotor que está totalmente en cortocircuito. Motor asincrónico, dos partes, estator y rotor. El estator, como está formado, con un devanado trifásico a 120 grados, alimentado con un sistema de tensiones trifásicas de alimentación. Y el rotor es una espira en cortocircuito. Si fuera un rotor devanado, también está en cortocircuito, porque las escobillas que apoyan en los tres anillos después se cortocircuitan. Porque si hay un circuito abierto en el devanado del rotor, no habría circulación de corriente. Y si no hay circulación de corriente, no existe par. Porque acuérdense que el par, por la ley esta que vamos a hablar acá de Biot-Savart, es una corriente inmersa en un campo magnético. Sistema trifásico, nuevamente dice acá, devanado a 120 grados, origina un campo magnético giratorio. Ese campo magnético giratorio lo que hace es que las bobinas o las espiras del rotor, al ver pasar un campo magnético a la velocidad que sea, se induce una fuerza electromotriz, porque nosotros dijimos siempre que una bobina que tiene una variación de flujo creada por el campo rotacional, por eso una variación, porque el tipo está girando, se induce una fuerza electromotriz. Como está en cortocircuito, aparece una corriente. Claro, la fena inducida dividido la impedancia del rotor da origen a una corriente. Y esa corriente origina, que está acá, un par, que es la fuerza que por ley de Biot-Savart, que es la corriente inmersa en un campo magnético, que es esto que está acá. Es la fuerza sobre las espiras del rotor que lo que hacen es ejercer el par del motor y lo hace girar. ¿Para qué lado lo hace girar? Para el lado que gire el campo magnético rotacional, porque el rotor crea un par que tiende a seguir al campo magnético rotacional del estator. Si el circuito rotor estaría abierto, no hay par. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Hay fena inducida, pero no hay corriente. Quiero aclarar que esta fena inducida, como ustedes ya saben, tiene una frecuencia, que esa frecuencia de la fena inducida es de cómo ve el conductor del rotor al campo magnético. Si el campo magnético gira a 50 Hz, la fena inducida es de 50 Hz. Si el campo magnético gira a 40, este gira a 40. Si ustedes se acuerdan, o lo vendieron y lo pusieron, a ver si lo interpretaron bien, ¿por qué vos le decía que una forma era bajarle la frecuencia para que la máquina sincrónica arrancara? Porque esta frecuencia que se induce acá tiene que ser muy chiquita para que esta velocidad de giro sea muy baja. Entonces, daba origen a que en medio ciclo pueda, como es tan baja la velocidad que tiene, pueda el rotor acompañar a la variación de la tensión alterna. Por eso habla en la otra máquina de cambiar de la frecuencia. En este caso no. Pero hago mención porque esta fena inducida depende de la velocidad relativa entre este conductor del rotor y el campo magnético este que va girando acá en el estator impuesto por la frecuencia y el número de polos. La frecuencia de esta tensión inducida depende de esa velocidad relativa. O sea que la velocidad del rotor siempre va a ser un poco menor que la del campo. La velocidad del rotor, ¿cómo? Va a ser siempre un poco menor que la del campo. Justamente. Porque al ser igual no se induciría FEM. Claro, justamente, vos fíjate que se induce una fena y una corriente. Y la corriente, lo que no sé si todavía no claro me parece, es que la corriente, como son en un sistema del rotor, crea un campo magnético también, porque si vos tenés un campo, se forman tres bobinas o tres fases en el rotor, y hay una variación de campo, se crea un campo magnético rotacional. Sí, ¿de qué depende? ¿De qué dependía el campo rotacional? Y la velocidad del campo rotacional depende de la frecuencia y del número de polos.
Pero el rotor, yo dije que lo tengo que construir la misma cantidad de polo que el estator, porque si no, en desequilibrio no se produce ningún acople de cambio magnético. No, tiene el mismo número de polo. Bárbaro, número de polo. Y la frecuencia del rotor, en el instante inicial, es igual que la del estator. Perfecto, entonces el rotor va a crear un campo magnético, rotor, que vale F del rotor por 60, si lo queremos revoluciones por minuto, sobre el número de pares de polo. O sea que si la máquina estatórica fuera de 4 polos, el campo rotacional estatórico de 1500 revoluciones, en el instante inicial el campo magnético del rotor también es de 1500. El campo magnético. Claro, pero apareció la corriente de ese campo magnético, y la corriente apareció una fuerza y el rotor empezó a seguirlo. Si el rotor empezó a seguirlo, quiere decir que yo ya no veo al campo magnético a 1500 revoluciones, lo veo a menos. Y cada vez que me acelera el rotor, el conductor del rotor cada vez lo ve más cerca al campo magnético. O sea que el rotor gira a una velocidad que va a llegar a casi sincronismo. Casi sincronismo. Y el campo del rotor, que venía de una frecuencia de 50 Hz, va a venir a una frecuencia muy, muy baja, que es la diferencia de velocidades entre el rotor y el campo del estator. Eso es importante que se entienda. ¿Por qué me decís que llego cerca del sincronismo? Porque como la máquina no tiene carga en el eje, la corriente que se induce para crear el par es simplemente un par para vencer el rozamiento de la máquina, que si está bien construido tiene poco rozamiento, o sea que tiene poco par. Por eso la máquina gira a muy alta velocidad. Acuérdense, y lo vamos a ver en un segundo, que cuando vos lo a cargar a un motor, le pones algo en el eje, el tipo se frena, y es lógico, y claro, se tiene que frenar el rotor para que la velocidad relativa entre el campo del estator y el rotor sea más grande, porque si hay más grande velocidad relativa, es más grande la FEN y más grande la corriente que aparece. Y es lógico, y sí, si un motor lo carga, tiene que tomar más corriente en la red para vencer justamente la potencia mecánica en su eje. Pero acá, lo vamos a ver ya, hay un par de cosas que giran. El rotor, el campo del estator y el campo del rotor. El campo del estator fijo, no olvídate, depende de la frecuencia del sistema de alimentación y de los polos. El campo del rotor depende de la frecuencia del rotor, pero la frecuencia del rotor depende de la velocidad del rotor. Y la velocidad del rotor va a depender de la carga en el eje. Capaz que esto que digo se va entendiendo de a poquito. Principio de funcionamiento. El motor asincrónico siempre gira a velocidad inferior a la velocidad de sincronismo. Sí, lo que dijimos recién. Y no sé si no lo aclaré, creo que no. ¿Por qué no gira a sincronismo? Y pues gira en sincronismo el rotor con el estator. El conductor no ve ninguna variación de campo, porque los dos van juntos. Si no hay variación de campo, no hay FEN. Y si no hay FEN, no hay corriente. Y si no hay corriente, no hay par. Por eso nunca puede girar en sincronismo. Siempre gira a una velocidad inferior. En caso contrario, no se inducirían fuerzas electromotrices en el rotor de la máquina y por lo tanto no habría par motor. Cuando trabaja en vacío, gira muy próxima a la velocidad del sincronismo. En ese caso, el único par motor desarrollado por la máquina es necesario para compensar las pérdidas. Fricción, ventilación, rozamiento. Ventaja de los motores de inducción. La única alimentación eléctrica que reciben se hace a través de la línea trifásica que alimenta el divanado estatórico. No hay escobilla o elementos rozantes. Bueno, acá se refiere a la escobilla porque el rotor no es bobinado. Pero lógicamente en la otra máquina necesito dos tipos de alimentaciones, en esta una sola. Porque la corriente o el campo del rotor es inducido. El rotor de jaula es muy robusto, ya que no incluye sistema aislante, claro. Es un masacote en corto, no tiene
ninguna construcción muy sofisticada, no tiene nada de pérdida, nada de inconveniente, digamos, en cuanto a temperatura de corriente, nada. Tiene par de arranque, que el otro motor no tenía, y no tiene problema de estabilidad ante variaciones bruscas de carga. Eso hace mención que no tiene problema de estabilidad. Acuérdense que en la máquina sincrónica, que no se usa como motor realmente, salvo para compensar con esta inclusión factor de potencia, cuando una máquina sincrónica vos la cargaba mucho, acordate, de golpe, si la máquina no restablecía su velocidad sincrónica, pierde estabilidad porque no alcanza a recuperarse, la corriente iba subiendo en forma desproporcionada hasta que se quemaba. Esta no tiene ningún tipo de problema, vuelve a poder recargar, no es tan así tampoco. Pero no tiene problema de estabilidad, la máquina no sale de estabilidad, no pierde nunca la estabilidad, siempre va a crear par que va a tratar de acelerarla. El problema es que cuando la máquina la cargan mucho, por lo que hablamos recién, la velocidad se hace muy inferior, la fenda inducida es muy grande y la corriente es muy grande y puede ser mayor que la corriente nominal y se termina quemando. Eso pasa porque vos hacia un motor le pedís más carga de la que puede bancarse, tipo se frena demasiado y aumenta mucho la corriente que termina quemándolo, ¿cierto? Por un problema de aislación en las bobinas, que el calentamiento quema el aislante y se ponen cortos. Un aumento del par de carga, dice, hay una reducción de la velocidad. Esto es lo que dice acá, yo no lo leo como siempre, pero más o menos lo que digo. Hay mayor FEM, mayor corriente del rotor, eso implica mayor par motor, bueno, aumento de carga y si esto no para, se termina quemando el motor. Inconvenientes. La corriente de arranque es mucho mayor que la corriente de funcionamiento nominal, entre 6 y 7 veces mayor. En muchos casos es necesario disponer de procedimientos especiales para limitar la corriente de arranque, para lo claro. La variación de su velocidad implica la variación de frecuencia de alimentación. La variación de su velocidad implica la variación de la frecuencia de la alimentación y es necesario disponer de un convertidor electrónico que convierta la tensión de la red en una tensión de frecuencia variable. Bueno, nos fuimos al final, terminamos la clase. Es así. Ustedes acuérdense que siempre existe una fuerza contraelectromotriz o electromotriz, que la llamamos contra porque se opone a la tensión que la origina. Y siempre la fuerza electromotriz depende de la velocidad de la máquina. Siempre depende de la velocidad de la máquina. Entonces, cuando ustedes tienen un motor parado y le inyectamos automáticamente la tensión trifásica, en este caso, no hay fuerza electromotriz o contraelectromotriz porque no hay velocidad, porque todavía no se empezó a mover. Entonces, lo único que te limita la corriente de la máquina es la impedancia interna de la máquina. Entonces, esa impedancia interna de la máquina hace que los motores de este tipo tengan una corriente de 3 a 6 y a veces mayor de la corriente nominal. Es un instante, un transitorio que tiene. Cuando vos lo conectás, tiene una corriente de ese valor. La máquina está diseñada para ese valor de corriente, no hay ningún tipo de inconveniente. Pega un pico de corriente, hay un pico de par y la máquina automáticamente arranca y se va a acelerar hasta la velocidad correspondiente que demandará la carga acoplada al su eje. Esa variación de corriente, ese transitorio, es rapidísimo. Son segundos, milésimas de segundo, depende cómo es la máquina. O sea que lo único para la máquina en sí no tiene inconveniente porque ya fue diseñada para que se soporte ese valor de corriente.
El único tema que tiene ese valor de corriente es que si el motor es muy grande y la corriente en esos valores es muy grande, puede producir caídas de tensión importantes. Nada más, pero no le hace problema a la máquina en sí, si está alimentada a plena tensión. Digo, para aclarar un poco lo que dice acá. Pero sí las máquinas producen caída de tensión. Ustedes vieron que una caída de tensión lo que hace puede producir un parpadeo, porque baja tanto la tensión, es un transitorio igual, pero te produce un valle en la tensión de alimentación. Después vamos a aclarar ese tema, pero simplemente como lo dice, quiero aclarar el tema de la corriente de arranque. Y este tema lo vamos a dejar para adelante, que control de velocidad o control de corriente de arranque. Nada más. Más o menos se entendió lo que dije. Sí, profe. Sí, o sea, después disminuye después de que arranca. ¿Cómo? Que después de que arranca la corriente disminuye. Sí, pero es un transitorio, vos ni cuenta te da. Y baja, es un pico que vos ni cuenta te da, pero siempre lo hace. El problema es que cuando vos tenés una máquina grande y vos tenés un sistema de alimentación me refiero a un cable grande, y de potencia que se banque esa, te puede producir una caída de tensión. Vamos allá, pero a mí, que me gusta la pavada, la saben, así que vos cuando viste poner un cable para algo, si tengo un motor de tantos caballos, bueno, pongo un cable de esto que se la banca perfectamente, pero cuando arranca, el cable produce una caída de tensión. Entonces, si yo le pongo un cable muy grueso, el tipo esa caída de tensión va a estar muy más compensada, entonces no me va a producir un pico de tensión. Porque lo que hace, ¿viste? A veces cuando te baja la luz, es porque hay una corriente grande hubo. Y una corriente grande puede ser un arranque de un motor, no solo un cortocircuito. Y vos estarías al lado, por ejemplo, las estaciones de servicio de gas, que tienen compresores muy grandes, normalmente tienen un sistema de alimentación independiente, porque como el motor arranca cada rato y un flor de motor produce caída de tensión. Entonces, cuando produce caída de tensión, si yo estoy al lado de la estación, capaz que la computadora se me apaga, un transitorio, pero el tipo me alcanzó a bajar la tensión y me apagó la computadora. Por eso hay máquinas, cuando es muy grande, si el sistema de alimentación a eso no es un sistema importante, se hacen métodos auxiliares para que bajarle la corriente de arranque. Bajar la corriente de arranque significa que te bajo el par de arranque, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un problema. Pero a eso hace mención nada más. Profe, bueno, sí. ¿No es común agregarle un capacitor a los motores trifásicos para ayudar en ese instante a suplir la corriente? No es común y no sirve eso. No es para eso. El trifásico no lleva nunca capacitor. El capacitor, a lo mejor no sé si vos hace mención, o el que vos te estás refiriendo. Los que llevan capacitores son los motores monofásicos. Claro. Y lo vamos a ver más adelante. El trifásico no lleva ningún capacitor, no tiene posibilidad alguna de tener capacitor. No lleva nada. No. Lo único que podés hacer vos para reducir esa corriente es bajarle la tensión, por ejemplo. Pero vos vas a ver ahora, en breve instante, que bajarle la tensión le produce una disminución importante de par. Y eso está... Claro, vos vas a ver, ahora después vas a ver cuál es el problema que tiene por eso. Pero después, si no te quedó claro, después lo volvemos a tocar el tema. Pero para que te quede claro, no lleva nunca capacitor. No existe el capacitor en un motor de este tipo. Los que llevan son los monofásicos. También lo vamos a ver por qué. El trifásico nunca tiene aplicación ningún capacitor. No existe acá en esto. Bien. Vamos a definir lo que es deslizamiento de la máquina sincrónica.
Velocidad de deslizamiento le llama. Esta formulita que hago acá, esto NS es la velocidad del campo rotacional impuesto por la tensión trifásica de alimentaciones, que ya nosotros reconocemos que da esta formulita. El campo rotante del estator. NS es el campo rotante del estator. Y que hable de N, a veces hablamos de velocidad en N y a veces en omega, es una cuestión, simplemente no sé quién lo inventó, pero cuando hablamos de N es como que hablamos de la velocidad en revoluciones por minuto, por eso si vos te fijas sale esta fórmula de acá. 60 por 50, 3000 dividido 2 por L serían 3000 revoluciones. Cuando hablamos de omega es velocidad pero expresada en radianes por segundo. Y es una constante nada más, porque para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo se hace una relación de que una revolución son 2 pi radianes y el 60 por minuto a segundo. Y ahí aparece un valor que se divide a esto para que la velocidad te dé en radianes por segundo. Nada más quiero aclarar, a eso se refiere. El resto lo mismo. Esta es la velocidad del campo rotacional. Esta es la velocidad mecánica del rotor. Este, que dice N igual a F por 60 sobre P, es como si yo acá le pondría F del estator. Y este, que no le puso aquí igual, es igual que este. Es 60 por F del rotor sobre P. Para que después se vaya entendiendo mejor. Al deslizamiento se llama velocidad relativa. Y es la velocidad relativa que existe entre estos dos. Eso habla a la frecuencia del rotor en realidad. Entonces dice que ese, el deslizamiento, está expresado en porcentaje y dice que vale 0 si está sincronismo, imposible, nunca va a girar sincronismo, y 1 cuando está rotor bloqueado. ¿Por qué? Si lo veo en la formulita, yo digo de que si esto vale 0, ¿cómo lo explico a esto? Ah, no, pues perdón, me fui a la miércoles. Porque este porcentaje, está bien, es esto dividido en S, porque porcentaje de velocidad del campo rotacional, que es el único fijo. Entonces, como que divido ambos miembros por NS y saco cuánto vale el deslizamiento. Entonces digo, si está el rotor bloqueado, este es 1, clarito, porque esta velocidad es 0. Hipotéticamente, que esto llegue a la velocidad sincrónica, el deslizamiento es 0. Como eso no es cierto, la velocidad, el deslizamiento en porcentaje en régimen de vacío puede ser un 2%, 1%, y en carga en el orden del 5%. Acá habla el deslizamiento también, es lo mismo, pero en omega S, que en radianes por segundo. Haciendo la cuentita y acá desplazando y reemplazando y haciendo todo este lío que no tengo ganas de pensar mucho, se define que omega M es la velocidad del rotor. Es lo mismo que si lo despejara de acá, N del rotor, NN, acá omega N, es igual a 1 menos S por omega S. Si te hacen la cuentita esto, te dice que la velocidad de giro del rotor está relacionado con 1 menos S por omega S. Esto es porcentaje, acuérdense, el S es porcentaje. Si la máquina en vacío tiene un 2%, esto sería 0.002. 0.02. O sea que 1 menos 0.02 es 0.98 por la velocidad, vamos a hacerlo fácil, me daría la velocidad de giro. Esto para que me dé la velocidad real de giro del rotor. Velocidad de giro del rotor. Esto es la velocidad relativa entre la velocidad del campo rotante y la velocidad del rotor con respecto a lo que es fijo, que lo tomo como referencia, que es la velocidad del estator. Los motores de inducción, dice, trabajan siempre con valores muy bajos, que son menores que el 5%.
Ahora voy a aclarar un poquito esto. Si yo estoy pensando que quería poner la frecuencia al rotor, pero no me voy a adelantar porque a lo mejor está en un segundo más. Bueno, a ver si soy claro. El deslizamiento es la velocidad relativa. ¿Entre qué? Entre lo que gira realmente el rotor y la velocidad del campo magnético del estator. Cuanto más el rotor gire cerca del campo rotante, la máquina pierde menos velocidad. O sea que si vos lo analizás desde el punto de corriente, cuanto la máquina gira más cerca del sincrónimo, tiene menos corriente, porque tiene menos FEM. O sea que sería mejor motor. El motor que tiene para la misma carga menos velocidad que el otro, significa que es más malo que el otro. ¿Por qué? Porque toma más corriente. Porque a menor velocidad la corriente es más grande. Esto que dice acá, que está dentro del 5%, dice menor, pero pongamos dentro del 5%, hace también, ya lo van a ver, a la calidad del motor, por lo que acabé de explicar. El motor va a girar a una velocidad que va a demandar la carga, que se va a distanciar de la velocidad de sincronismo en función de la corriente que él necesite para mover esa carga y crear el par necesario que manda la carga en el eje. ¿Se entiende más o menos esa fórmula? Es una formulita, no nada más, pero sí hace mención a esto que está acá. Yo, para que ustedes tengan en claro, déjame ver si hay algo más, porque no. ¿Cómo lo puedo explicar? Si de esta fórmula que está acá, insisto, acá dice velocidad mecánica del rotor, bárbaro. Campo magnético rotacional, ¿quién lo puso este? La tensión de alimentación creó en el estator un campo magnético rotacional. Y esto, en ese, velocidad de deslizamiento que dice, esto sería la velocidad del campo rotante del rotor. El campo rotante del rotor. ¿Qué estoy tratando de explicar? Yo te dije que cuando conectaba el campo estatórico se crea un campo rotante y el conductor, que estaba quietito, ve pasar un campo. Si el rotor lo mantengo quieto, veo pasar el campo a 50 Hz o a esta velocidad. Se induce una corriente, una F en el rotor. ¿De qué valor? ¿De qué frecuencia? De la misma que veo, porque el rotor lo sigo teniendo quieto, el conductor está quieto. Aparece una corriente y una corriente crea un campo magnético rotacional. Ese campo rotacional es este que está acá. ¿De qué depende este? De 60 por la frecuencia del rotor sobre los polos. Los polos son iguales. La frecuencia del rotor en ese instante que está quieto, es igual a la del estator. Si lo mantengo quieto, es igual al estator. Pero ¿qué pasó? Según lo que me dijeron, esa corriente interaccionó y creó un par que empezó a mover este, que en el instante inicial era 0 y ahora empezó a moverse. Si yo lo paso a este lado, me queda esta velocidad del rotor más el campo rotante del rotor igual al campo rotante del estator. Cuando este se empezó a mover, empezó a tomar valor, este empezó a decrecer, porque la frecuencia del rotor empieza a ser cada vez menor por la velocidad relativa. Empieza a ser menor la velocidad relativa, porque antes era 1 y ahora empieza a decrecer hasta el valor este que dice acá. Pero siempre la suma de este más este es igual a este. ¿Por qué digo eso? Porque los pares de los campos magnéticos que tienden a acoplarse, el campo magnético del rotor se tendía a acoplar con el del estator, por eso lo siguió. Llega un equilibrio.
donde la suma de esta velocidad más este campo siempre es igual a este. Solamente en un transitorio hay un desequilibrio, pero después giran juntos, porque si no girarían juntos, el par sería variable en forma permanente. Y el par no puede ser variable en forma permanente, tiene que estabilizarse en un determinado punto, que es cuando gira a una velocidad demandada por la carga. Entonces, el campo rotacional como está subido arriba del rotor, varía su velocidad desde 50 Hz hasta 3, 5 Hz o menor de 5 Hz, que dice acá, en velocidad del régimen. Por eso es que la FEN inducida varía desde un valor alto a un valor muy bajo, cuando la frecuencia empieza a ser cada vez menor. Eso es lo que quiero que entiendan con esto. ¿A qué le llamo deslizamiento? El deslizamiento de la frecuencia del rotor, si lo veo. Porque si yo acá pondría F del rotor, aplico esta fórmula acá igual, le aplico igual esta fórmula acá, van a determinar que agarran un papelito y un lápiz, tómense el trabajo, le va a quedar que la frecuencia del rotor es S por la frecuencia del estator. O sea que cuando está parado, S vale 1, son iguales. Cuando está en esta condición, la frecuencia del rotor es el X%, 2, 3, 4, 5% de la frecuencia del estator. Eso traten de, si no lo expliqué bien, traten de que lo volvemos a ver porque es importante que lo entiendan eso. Y hago mención de lo que hace acá. Frecuencia, amocapa que está acá. Frecuencia en el rotor de las máquinas asincrónicas. La frecuencia de la FEN inducida en el rotor, dice, la misma que la velocidad relativa del campo respecto al rotor. Hay una reducción de velocidad de giro. Si hay una reducción de velocidad de giro, aumenta la velocidad relativa, aumenta la frecuencia inducida en el rotor, en el límite dice tiende a 1, lo cual la velocidad tiende a 0. Si aumenta la velocidad de giro, la velocidad relativa disminuye la frecuencia y en el límite es 0. El límite acuérdense, donde la frecuencia del rotor es 0, sería asincronismo, no puede llegar. Por eso se llama asincrónica, porque si estaría en esta condición no hay corriente, que lo hablamos. Y en este caso, cuando dice que la frecuencia del rotor es el estator, está parado. Por eso a lo mejor esto alcanza a que puedan entender por qué cuando yo lo cargo un motor, siempre pierde velocidad, sería acá. Hay reducción de velocidad. Y cuando hay reducción de velocidad, hay aumento de frecuencia, porque hay aumento de FEN. Y tiene que aumentar la FEN, porque tiene que aumentar la corriente. La corriente de la FEN inducida sobre la impedancia del circuito rotórico. Acá vuelve a lo mismo. Damos vueltas sobre lo mismo, pero a rotor bloqueado, estas dos frecuencias son iguales y la velocidad del rotor es 0. En vacío hipotético, esto llega a sincronismo, es casi igual, la frecuencia del rotor es casi 0. Y acá pone lo que decía antes, la frecuencia del rotor es igual a S por la frecuencia del estator. La frecuencia del rotor es NS menos N sobre NS. Bueno, es formulita para demostrar que la frecuencia del rotor simplemente depende de esto. La frecuencia del rotor en realidad no es algo que le preguntemos algo. Pero sí, yo cuando usted le preguntaba a un alumno cómo es la explicación del funcionamiento de este motor, explican simplemente eso, que alimento a un estator, 3 bobinas desfasadas a 120 grados, que es un campo magnético giratorio, se induce una FEN en el rotor, aparece una corriente del rotor y queda un campo en el rotor. Entonces yo le pregunté, ¿y el campo ese que se induce en el rotor, es un campo fijo o giratorio?
fijo. No, no es fijo, es giratorio. El campo gira porque la frecuencia del rotor es variable. Tiene frecuencia, no es continua, que es fijo. Lo que pasa es que es un campo variable porque en el instante inicial esto valía 1 y cuando gira a velocidad normal esto vale 0.02, 0.03, el que vos quieras. Pero este campo magnético rotacional del rotor tenía una velocidad sincrónica igual que la del estator en el arranque, pero después va muy bajito. Pero del estator, si yo lo miraría, siempre lo miro a la misma velocidad. ¿Por qué? Porque él está subido el rotor. Cuando el rotor está quieto, él necesita ir a la misma velocidad que yo para ir juntos. Pero cuando el rotor gira a una velocidad alta, es como que gire un poquito arriba de eso. Yo tengo que sumar la velocidad de él arriba de algo que se mueve. Entonces siempre la suma de esos dos es igual a la velocidad del campo rotante, por lo cual siempre van juntos. Siempre hay dos vectores de campo magnético que tienen que acoplarse. Y siempre van a ir juntos. Ahora, cuando vos lo cargaste, lo frenó, lo desfasó un cachito, el rotor pierde velocidad, el campo sube velocidad y otra vez vamos juntos. Eso es lo que trata de explicar esto que está acá. Que es el funcionamiento de esta máquina. Más palabrerío que otra cosa, pero para que entiendan que no hay un campo, el campo rotórico no es estacionario, es giratorio. Y ahora empezamos a hablar, si eso se entiende más o menos, lo que hablamos, estas formas de fíjense, son muy pavas, no tienen tanta importancia, pero es para que entiendan cómo es el funcionamiento físico del motor. Ahora vamos a ver el circuito equivalente, que lo que hace es acomodarlo prácticamente a un transformador, porque es lo mismo. El transformador yo tengo un primario, que era una bobina que alimenté, y el secundario, que era la bobina que estaban fijas las dos sobre un núcleo. Ahora también tengo un primario y un secundario. La única diferencia es que al secundario ahora le permito girar, que es la fena inducida en el rotor. Porque al permitir, es la única diferencia, pero la fena inducida es inducida, por eso se llama máquina de inducción, porque se induce la corriente en el rotor, como se inducía la corriente en el secundario de un transformador. Entonces vamos a llegar a un circuito equivalente en forma muy similar a lo que era el otro motor, el transformador. ¿Hasta acá más o menos vamos entendiendo? Sí, se entiende bien. ¿Está bien? Sí, yo creo que sí. Y van a ver que bueno, ustedes ya saben lo que yo les explico. Quiero que entiendan cómo funciona. Esta fórmula van a ver que son siempre un modelo que yo me invento algo para poder expresarme cómo funciona o representar su funcionamiento en algunos parámetros, nada más. Circuito equivalente a una máquina de inducción. Los circuitos equivalentes nosotros ya vimos que son por fase. Son tres exactamente igual, ningún problema. Hago uno y el otro se repite un cálculo. El circuito equivalente que está mostrando esta parte es la de máquina. Circuito equivalente del estator para cualquier velocidad de giro. Se asemeja a un transformador, porque yo alimento con una tensión, tiene una bobina, el devanado primario, una fase, insisto, que tiene una resistencia propia de la bobina. Cuando alimentaba esto, creaba sobre la bobina de una fase una fuerza magnetomotriz que origina un flujo, que parte lo pierdo, listo, lo represento igual que antes con una reactancia de dispersión. Y se induce una fuerza electromotriz en el secundario, que es el rotor, que es esta fuerza electromotriz inducida en el rotor, que es lo mismo que la contraelectromotriz que tiene oponiéndose a la tensión primaria en el estator de la máquina. Esta bobina representaría, como antes, la corriente magnetizante, que era que dio origen al flujo, representado por una bobina. Todavía no puse pérdida tampoco acá, que tengo pérdida de hierro, pero la puse. Del circuito equivalente se desprende de que la tensión de alimentación es igual a la impedancia de la bobina primaria, resistencia propia de la fase,
reactancia que representa el flujo disperso por la corriente más la fuerza electromotriz es igual a la tensión de salida. Tensión de alimentación. Esta tensión dice alimentado con una frecuencia de red, listo. Esto se entiende que el estator de la máquina, donde está este modelo a la frecuencia de alimentación. Vamos a ver qué pasa en el rotor. En el rotor se va a inducir una fuerza electromotriz de 2. Estamos hablando en este caso particular que la máquina, como dice acá, está rotor bloqueado. Rotor bloqueado es un transformador, porque el circuito secundario está en cortocircuito en este caso. No es un transformador, es un circuito en cortocircuito. Se induce una esfera en el rotor, que es la del estator vista del lado del rotor. Para que ustedes entiendan, como hago un circuito equivalente, como hacía en un transformador, también tengo que referir los parámetros del secundario al primario, como hice en un transformador. La única diferencia que acá es un poquito más complejo, porque la relación de transformación no solo hace mención a los números de espiras distintos de estator y rotor, sino hace mención a algunos parámetros como que son factores de bobinado y factores de paso. Hay una constante, nosotros no la vamos a usar, quédense tranquilos, pero es como, no lo puedo poner junto uno con el otro, hay una relación de transformación como hacía en el transformador. La diferencia que acá no es solamente la relación de transformación N1 sobre N2, N1 sobre N2, pero tengo factores de distribución de cómo hice la bobina del estator, cómo es la del rotor, matemáticamente también es un modelo, pero tiene una relación de transformación que no sería exactamente igual que la del otro. Pero que sí entiendan que hay una relación de transformación. En el rotor, como está cerrado, dijimos, sea una jaula o sea un rotor bobinado cortocircuitado, aparece una corriente. Esa corriente crea un campo magnético que aclaramos que igual tengo flujo disperso y la del rotor tiene una resistencia propia de la bobina. Sea bobinado o jaula, representa una resistencia. Entonces, este modelo está representando la resistencia propia del rotor y la reactancia de dispersión del rotor. Acá en el rotor no tengo tensión porque un cortocircuito es 0, entonces esta fuerza electromotriz es igual a la corriente bloqueada, que está circulando el rotor bloqueado, por la impedancia de dispersión del rotor compuesta por la resistencia propia y la reactancia de dispersión. Esta corriente, para este caso particular, también está a la frecuencia F1, porque está el rotor quieto. Está bloqueado, no hay nada. Totalmente bloqueado. Esto sería un modelo de un circuito equivalente para el motor a rotor bloqueado. ¿Está bien? Este es el modelo que si yo calcularía la corriente de arranque, también si mirando esta una impedancia total, U sobre la impedancia del circuito, lo único que me limita la corriente y es el valor de corriente que tendría la máquina del arranque. Pero para modelizarlo, lo hice igual que en un transformador. No cometo ningún error porque es lo que realmente pasa en la máquina. Conecto acá, aparece en campo rotacional, se induce una esfera en el rotor, esta igual con relación de transformación, esta se opone a la tensión, esta es la esfera del rotor. Como está cerrado, aparece una corriente, la corriente crea un campo magnético, el campo que crea tengo flujo disperso, y esta es la resistencia propia de la bobina. Y lo mismo en el estator. Insisto, circuito equivalente a la máquina asincrónica, pero este es muy particular porque es a rotor bloqueado. Circuito equivalente a la máquina sincrónica. La fuerza electromotriz inducida en el rotor es proporcional a la velocidad del campo respecto al rotor. Eso está bien. ¿Está bien? Dijimos que la FEN inducida en el rotor es proporcional a la velocidad. Claro, porque si está quieto tiene una FEN, si se empieza a aumentar la velocidad, la FEN va a ir creciendo. Por eso dice del campo respecto al rotor con el deslizamiento ese.
Con el motor bloqueado se induce una fuerza electromotriz de 2. Con el motor en vacío se induce 0. Esto de vacío 0 es hipotético, porque para que sea 0 tiene que estar en sincronismo. ¿Está bien? En vacío tiene una fe inducida baja, pero no es 0. 0 sería, está suponiendo el caso hipotético que la máquina hubiese llegado a sincronismo. Entonces, a una velocidad entre 0, intermedia, y la de sincrónica, es decir, a un deslizamiento S, la fuerza electromotriz va a ser S por E2. Importante que se entienda esto. Si está en vacío, el deslizamiento vale S, 0, perdón, o sea que no hay fe, listo, 0. Y si está parado, esto vale 1, bárbaro, esta es la fe máxima. Sí, pero entre el máximo y el mínimo hay una variación. Sí, que depende de cuánto es S, que depende de qué velocidad tenga. Si fuera lineal, al 50% de deslizamiento 0.5, la FEM vale la mitad. Si ustedes se acuerdan, o pusimos hace un segundo nomás, dijimos que F2 era S por E1. No, dije cualquier cosa. F2, S por F1. O por F rotórica es S por F estatórica. Como yo voy a hacer un circuito equivalente, vamos a leer y ya me parece que nos perdí a la mitad. La fuerza electromotriz inducida en el rotor para una velocidad cualquiera correspondiente a un deslizamiento S vale S por E2. Es lo que traté de explicar ahí. La resistencia rotórica no varía con la bueno, no. Esto amarillo, bueno, un segundo nomás. Vuelvo acá. ¿Esto se entendió? Sí. Sí. ¿Pero qué serviría para las condiciones de arranque, por ejemplo? ¿Cómo? Porque dice rotor bloqueado. ¿Eso serviría cuando está por arrancar? Exactamente, cuando vos lo conectaste y todavía no se movió. Ese motor bloqueado sería el arranque. El motor bloqueado es que el rotor está quieto, no se mueve. Entonces cuando es como que está quieto y vos le inyectaste la tensión. Esto es el tiempo 0 de que conectaste la tensión. Pero ¿qué pasó? Claro. El rotor se empezó a mover por el par que apareció. Yo voy a tratar de explicar sobre esto lo que vamos a ver a la vuelta. Yo les pido, por favor, que si es un desastre lo que digo, que me paren y digan que no entienden nada, porque es importante que lo entiendan esto. Si no soy claro, díganmelo clarito, que no, a ver cómo me puedo hacer entender. Yo lo que estoy tratando, se me ha que hacer cuenta, a ver si lo digo de esa manera, si puedo ser un poco más claro. Yo lo que estoy tratando de hacer un circuitito para estudiar cómo funciona esta máquina. Eso es lo que quiero hacer, un modelito, como hago siempre con esto yo me la rebusco y voy a ver cómo funciona la máquina. Entonces empiezo con el rotor bloqueado. Digo, bárbaro, alimento buena tensión, expliqué lo que expliqué, acá aparece una corriente, crea un flujo, un campo magnético. ¿Sí? Esto que está acá es la corriente que circula, el campo magnético que crea parte se me escapa, eso es lo que habla por las bobinas, por las cabezas de bobina, pierdo flujo, lo represento con punta de reactancia, y esta resistencia propia de una fase. Y acá está la FEN inducida, que es la que se opone a la tensión de alimentación. Esta FEN en el instante 0 no existe porque no hay velocidad. Esto va a aparecer cuando hay velocidad. ¿Qué pasa cuando
se crea este campo magnético, y el campo magnético que mostré antes se cierra entre el estator y el rotor, y hay un conductor en el rotor, que ve pasar un campo magnético creado por estas tensiones trifásicas a 50 Hz, induce una FEN, que es esta. ¿En qué se diferencia este valor de FEN en este? Y se diferencian en que esto es una FEN es 444 por la frecuencia por el flujo por el número de espiras. Y este es 444 por la frecuencia por el flujo del número de espiras. Este es F1 y este es F2. Ah, está bien. En un transformador eran iguales, porque no había variación de frecuencia. Pero acá sí va a haber variación de frecuencia. Pero en este momento no la estoy teniendo en cuenta porque las dos están a 50 Hz. Se crea esta fuerza electromotriz y aparece una corriente instantánea. Esa corriente crea un campo magnético que tiene la misma frecuencia que el estator, flujo disperso y resistencia. Bárbaro. T0. Pero escúchame, si aparece una corriente, aparece un par. Y el par hace girar el rotor. Sí. Si lo hace girar, ya empezamos a ver que esta frecuencia empezó a ser otra. Ya no es igual a esta. Ahora esto vale F2 y F2 no es F1. F2, ¿cómo la puedo representar? Y vos la podés poner F2 como S por F1. Porque F2 vale S por F1. Bárbaro. Entonces, en vez de poner E2, voy a poner E2', referida a la frecuencia del estator, porque siempre la voy a vincular con S. Si S vale 1, son iguales. Si S vale otro valor, ya automáticamente lo voy compensando el valor. Entonces a E2 le llamo S por E1. O lo que es lo mismo, a E2', a esta que está acá, le llamo S por E2. Esto es E2', que E2' sería la FEN vista del primario, que es igual que E1, por lo cual van a ser iguales ya estos dos valores, y lo llamo S por F2, por E2, perdón. ¿Se entiende? Porque lo relaciono. Sí, es como el E2' del transformador. El E2' vale S por E2. Sí. Antes había dicho que la FEM inducida en cada reactancia magnetizante dependía de N, o sea, de la cantidad de espiras. O sea, en un motor asincrónico, las dos reactancias magnetizantes, o sea, tanto del rotor como del estator, tienen la misma cantidad. No, ¿qué reactancia me decís vos? La que está vertical ahora, la reactancia No, magnetizante. porque esto es ficticio. Esto representa la FEN. Esto no existe en realidad. Yo sé que existe esta FEN, es como que la FEN inducida en una bobina. Pero sí, la FEN depende del número de espiras que tenga cada bobina, que no son iguales. Esto digamos, simboliza el valor de FEN inducida. Es lo modelizo en realidad. ¿Está bien? Claro, sí. Esto es lo que porque ¿dónde extraño eso? Es la fuerza magnetomotriz que creó una bobina. Entonces modelizo como que acá hay una corriente magnetizante que induce las dos FEN. Sí. ¿Está bien? Es un modelo nada más. Pero para que este punto lo pueda poner junto con el otro, es como decía en el transformador, ¿te acordás? ¿Por qué ponía los dos ponían el mismo lado? Porque yo decía que E1 era igual a E2'. No es igual a E2, pero a E2' sí. Es la FEN inducida real multiplicada por la relación. Acá la relación es la velocidad. Claro. En E2' existe una relación de transformación que nosotros no la vamos a usar, pero nos vamos a hacer de cuenta que la relación que existe más importante es por la velocidad. Sí. Pero estamos hablando de la FEN, porque la FEN, insisto, está aplicada a la frecuencia. 444 la frecuencia por el flujo, por el número de espiras. Y la reactancia que es igual. Y la reactancia es 2pi por F por L. ¿Está bien? Claro. Pará. Esta vale 2pi por F2 por L. Y esta es 2pi, la otra 2pi por F1 por L. F2. Si la vamos a poner igual, vamos a tener que las dos tengan la misma frecuencia. Entonces, él afecta a la reactancia por lo mismo. Reemplaza a una reactancia X que pone acá como
en vez de poner F2, pone S por F1. La resistencia no, porque la resistencia no tiene nada que ver con la velocidad. Entonces, lo que dice la relación de transformación aplica a la reactancia que varía con la frecuencia rotórica vista desde el estator y la FEN rotórica vista desde el estator. Vos fíjate, si la máquina estaría bloqueada, no hay ningún problema porque esto vale 1. Entonces yo hago un circuito equivalente, ahora donde junto el devanado secundario, que es el rotor, con el primario, que es el estator. Para eso hace esta relación. Esta es la relación de transformación. Pero que quede clara que esta FEN depende de la velocidad. Y esto también depende de la frecuencia. Si acá te dice la resistencia rotórica no varía con la frecuencia. Por lo tanto, tampoco con el deslizamiento. Pero la reactancia sí varía con la velocidad o con el deslizamiento. ¿Por qué varía con el deslizamiento? Porque la frecuencia del rotor depende de eso. Cuando el deslizamiento varía, la reactancia va a variar. Entonces lo mismo, hace una relación y la afecta a la reactancia del rotor del deslizamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que acoplar los dos circuitos y los dos circuitos, primario y secundario, tienen que estar a la misma frecuencia, no puede estar a distintas frecuencias. Bueno, la relación la pongo acá, porque acá entonces esto me queda como sería S por F del rotor. Y F del rotor vale 2pi por L del rotor por F1. Pero claro, porque F1 por S, F2. Esta vale 4,44 por F1 por N. Claro, por S, pero S por F1 es F2. Entonces no cometo ningún error en que esto vale, es relacionado con F2 y esto con F2. ¿Se entiende? ¿Quedó alguno? Se fueron todos. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Ahora ustedes lo van a ir viendo cómo, a lo mejor acá se va entendiendo. Yo estoy inventándome algo, manteniéndome en la realidad. ¿Cuánto vale esto? Depende de la velocidad. Bueno, ¿qué es este problema que yo le ponga que S2 por S por F1? Y si está bloqueado, esto vale 1. La FEM vale lo mismo que la del primario, si son las dos la misma, están en la misma frecuencia. Bárbaro. Y si estaría, llega a sincronismo hipotético, S vale 0, entonces significa que no hay FEN inducida. Listo. ¿Y la reactancia de dispersión? Y varía porque la reactancia de dispersión es la caída que presenta la corriente del rotor. Y la corriente del rotor depende del deslizamiento. Y acá lo tengo claro yo. Si no hay corriente, vale 0. Y si hay 0, ¿qué es el flujo disperso? A ver si no hay corriente y no hay campo. ¿Qué voy a perder si no genera nada? No puedo tener nada de pérdida si no generaste ningún flujo. Por eso está relacionado acá. Acá dice, alimentado a F2 igual a S por F1, que es lo que pone este circuito. Y ahora le doy esto y los termino de liquidar. Después el jueves me putean un ratito y seguimos. Insisto, yo estoy tratando de inventarme algo para que yo pueda expresarme cómo funciona o entender cómo funciona esta máquina ante distintos estados de carga. Nada más que para eso. Nada más que para eso. Esto lo hice para poder acoplarlo al otro circuito. Si ustedes se fijan acá y dicen, escúchame, ¿cuánto vale la corriente del rotor? La corriente del rotor de entrada, acordate que vale la FEN sobre la impedancia del rotor. Si lo vuelvo a este circuito, ¿cuánto vale la corriente? Esta sobre esta. Siempre la corriente es la FEN inducida sobre la impedancia del rotor. Como yo estoy empezando a usar artificio y reemplazar cosas, vengo acá y digo, entonces, ¿cuánto vale la corriente acá? En lo que vos estás inventando. Y vale la FEN inducida esta, que es S por E2, sobre la impedancia que vale R, más J XR, que no está puesto acá,
más la impedancia del rotor, perdón, que la impedancia del circuito rotórico. Esto en realidad, acá le está faltando un S. ¿Ve que acá le falta un S? Este S tenía que estar acá. Como lo puso acá, lo tiene que poner acá. La fórmula siguiente lo corrige, parece. Yo tengo una pregunta. No lo corrige. En la Ahora te digo lo que hace. Sí, decime. En la impedancia del denominador, ¿no habría que poner la de la reactancia magnetizante o se considera despreciable? Ya también no se considera. Ah, No, porque aparte de la reactancia magnetizante, no está incluido acá, porque vos estás parado pura y exclusivamente en el rotor. Vos estás hablando del secundario propiamente dicho. La reactancia magnetizante es un problema de la corriente primaria. No te olvides que vos acá estás hablando pura y exclusivamente del rotor. Y si te acordás, en el transformador igual, la reactancia magnetizante era la corriente que circulaba por el estator, por el primario. En este caso sería el primario el estator. claro, o sea, no pasa que en este no tengo. Claro, en este no tenés como en un transformador un secundario abierto. Porque vos te acordás que esa reactancia magnetizante la sacamos con el transformador en vacío porque no había nada en el secundario. Esta máquina es imposible, siempre hay algo porque el secundario está en corto. Claro. Por eso, pero está incluida igual en la corriente, esa corriente que está demandando el rotor, el estator le pasaría lo mismo, vería esta más la magnetizante y eso es lo que tiene que tomar el rotor de la red, el estator de la red. Pero está incluida en el primario, no acá. Esto es puro y exclusivamente secundario. Ya está fe inducida. Esto que está acá no es que lo corrige. Él dice, la corriente del rotor vale esta relación. Perdóneme un segundito nomás. Lionel, ¿cómo te va? ¿Te puedo llamar en 10 minutitos? Estoy dando clase y termino y te llamo. Gracias, Gracias. Hasta luego. Discúlpenme, pero era un tema. Esto que está acá no es que se lo morfa. Esto es lo que hace. Esta expresión, ¿se alcanza a entender? Sí. Bueno, entonces yo qué digo, ¿qué pasa si divido todo por S? Y bueno, si vos dividís por S, el S acá arriba se me va, me queda R2 sobre DS y JXR. Numéricamente. ¿Cómo? Que eso quería decir, que al dividir todo por S, el S que tendría que haber estado multiplicando por XR está perfecto, sí. Por eso digo, pero después ya estaba, vos lo dijiste bien, después lo corrige. Escúchame, no pasa nada, voy a hacer lo que quiera, total, mientras que no haga lío. Este es un artificio matemático que yo usé. Si yo miro esto, digo, bueno, entonces me hago un circuito equivalente como este que está acá, que teóricamente es lo mismo que este para el valor de corriente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mira, ¿sabes lo que varía acá con el deslizamiento? La resistencia y no la reactancia. Que es totalmente ilógico. El que varía con el deslizamiento es la reactancia, no la resistencia. La resistencia no tiene nada que ver con la velocidad. La reactancia sí, porque la frecuencia depende de eso. Pero me lo inventé yo. Total, si a vos te da lo mismo. Y esto es lo mismo, porque yo voy a después ampliar un poquito más esto para poder representar en el modelo una impedancia de carga que no tiene. Numéricamente yo no cometí ningún error, pero sí, conceptualmente, yo estoy diciendo que lo que varía con el deslizamiento es la resistencia y no la reactancia. Pero total es un modelo. Entonces el tipo dice acá, se puede obtener la misma corriente en el mismo circuito alimentando F1
con solo cambiar la R del rotor por R sobre S. Dice, es posible obtener un circuito equivalente de la máquina asincrónica trabajando solo con la frecuencia del estator. Basta simular el efecto del giro con la resistencia. O sea, yo lo que tengo que simular es cómo varían los parámetros del rotor con la variación de resistencia. Si se entiende esto, se entiende que estoy haciendo cuentita, nada más. Pero estoy explicando esto, importante que sí entiendan estas dos. Acá falta una parte, pero vamos a ver si después lo vamos a avanzar. Voy a avanzar 2 minutos más y después paramos, así a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Circuito equivalente a la máquina sincrónica. Para obtener el circuito equivalente completo, se unirán los circuitos equivalentes de rotor y estator, porque ahora los dos los estoy manejando a la misma frecuencia. Se planteará que la máquina asincrónica es equivalente a un transformador, donde el estator es el primario y el rotor es el secundario. Y la relación de transformación es RT. Esta es la relación que yo le decía, que no solamente tiene en cuenta el número de espiras, sino tiene factores que son de bobinado de cada máquina. Entonces lo que hice ahora, como los dos estoy relacionando a lo mismo, puedo unir estos circuitos, como hice en un transformador. Entonces tengo la tensión de alimentación de una fase del estator, la reactancia de dispersión del estator, la resistencia propia del estator. La fe inducida de estator y rotórica vista del estator, que se entiende que van a ser iguales, corriente del rotor, acá no está puesta la corriente del estator, reactancia de dispersión del rotor y resistencia variable del rotor. Resistencia variable, que yo lo hice para poder manejarme analíticamente, porque si el rotor está bloqueado, este deslizamiento vale 1, perfecto, esta es la resistencia rápida del rotor. Si el deslizamiento va variando, esta resistencia va haciendo, como este cada vez va a ser más chica, esta resistencia va a ser cada vez más grande. No, sí. Este valor, esto como va de 1 a 0, este valor cada vez se va haciendo más grande. E2' es la fe inducida del rotor vista del estator. Como decíamos que era? Es la fe inducida por la relación de transformación. Y es igual a E1, por eso la uní. Vos que me preguntaste, Diego, creo que Diego vos me preguntaste antes, acá aparecería la corriente magnetizante. Lo que pasa es que no tengo la posibilidad de que el transformador esté en vacío, pero es como que el transformador, el motor tuvo una corriente magnetizante acá, que generó el campo magnético y todo lo que es la fe inducida, y después aparece una corriente del rotor. Entonces, ¿cuánto va a tener que pedir el estator? Va a tener que pedir esta corriente más esta corriente. Lo que pasa es que acá prácticamente esto ni cuenta tiene despreciable, no tiene ningún tipo de importancia que tiene. A pesar de que podemos hacer en este modelito, como hacíamos en el transformador, y representar pérdida en el hierro. Porque cuando la máquina esté en vacío, es como que acá hay una corriente ínfima, pero hay corriente, porque si acá no habría corriente, la máquina no gira. Por eso no puede dejar este circuito abierto. Es como que este deslizamiento en vacío es tan chiquitito, 0,0 y algo, que esta resistencia se hace infinitamente grande. Entonces esta FEN sobre una resistencia infinitamente grande frente a esta impedancia grande, si la querés llamar, la corriente cada vez más chiquita. Prácticamente cuando carga, empieza a cada vez ser más grande, esto empieza a ser más chico y la corriente empieza a aumentar. Claro. Igual van a ver que hay otra expresión. Pero esto es un modelo que yo hice para poder hacer lo mismo que antes. ¿Cuánto vale esta corriente? La verdadera del rotor vista del estator. Nada, por eso se llama prima. Está referida al estator.
porque yo referí la fe inducida y de ahí aparece la corriente inducida. Esto simplemente representa eso. Acá fíjate que dice circuito equivalente a la máquina asincrónica. Vuelve a lo mismo, el mismo modelo, pero dice como E1 y E2 se pueden unir, directamente tener una sola, porque es lo mismo. Dice, como E1 igual a E2, se pueden unir los circuitos. Y sí, si son igualitos, me queda una sola bobina. Me queda una sola bobina. Y acá hace la mención nuevamente lo mismo. Es hacer cuenta que esta es la corriente que vos dijiste, la corriente magnetizante, y tiene las dos componentes como tenía la máquina, el transformador. Exactamente igual. Exactamente igual. Con la misma consideración que hicimos en el transformador, que después la puedo sacar del costado. Ahora no sé si quedó más claro. Es como si vos lo analizaste, si yo lo alimento, aparece una corriente que en esta bobina crea un flujo, un campo magnético giratorio en realidad. Se induce una fe en el rotor. La corriente inicial produce el campo magnético y el flujo disperso que lo representé. Este campo magnético induce una fuerza electromotriz en el rotor, que es esta, y una corriente que es esta. Esta corriente produce un par y empieza a acelerar la máquina y pasa desde un valor inicial 1 a un valor final, el de que esté en vacío, cualquiera sea. Y ahora después van a ver por qué yo hice esto. La única diferencia que hice acá es que vos en vez de dejarme esto fijo y variarme esta, ¿por qué varía esta? Porque si está el rotor bloqueado, la frecuencia vale 50 Hz, o sea que esto es a 50 Hz un valor alto. Cuando empieza a variar la frecuencia del rotor, este valor se hace más chico. En realidad es como que la reactancia es muy alta en el arranque y después empieza a ser cada vez menor. Bueno, yo en vez de variar esta, simulé que varía esta. Por un artificio matemático que hice, que no cometí ningún error. Simplemente estoy diciendo algo ilógico, que esto, la resistencia varía con la velocidad en lugar de ser esto. Pero también tiene un justificativo, que es este. Y acá lo paro, pero un segundo más que me aguanten y listo. Vuelvo al mismo modelo de recién, nada más que agregué esta corriente que está acá, esto lo reemplacé por esto, lo mismo que hice en un transformador, que después acuérdense que lo vamos a sacar también por ser muy chico. Hice esto, y acá tengo esto, la impedancia del rotor. Si vos te fijas, o se fijan ustedes, vuelvo con las cuentitas y digo, R2 o R rotor sobre S es lo mismo que una R del rotor más una R rotor por 1 menos S sobre S. Sí, yo puedo escribir esto así o lo puedo escribir así. Si usan la matemática ustedes, sacarían, hago factor común S, S dividido 1 es S por R, S por R, acá me queda S por R, menos R por R, perdón, más S dividido S1 por R menos R por S. Se van las dos R y clarito, me queda R por S, lo mismo. Bueno, no sé qué barbaridad dije, pero ya se les cuenta, ustedes van a dar cuenta que esto no hice ningún error y lo puedo poner a una R sobre S o escribirlo como R más R por 1 menos S sobre S. ¿Qué quiero hacer? Voy a sacar esto y voy a poner dos, una y otra. Es lo mismo. Acá te demuestro que es exactamente lo mismo, no hago ningún lío. Y llego a este modelo. ¿Para qué hizo tanto despelote este tipo? Llego a un modelo de esto que te dije bien cómo lo hice. Y digo, ¿qué era? Esto es la tensión de fase de alimentación. Esto es la reactancia de dispersión del estator. Esta es la resistencia propia de la bobina del estator de una fase. Acá circularía la corriente magnetizante, que esta origina donde apareció el campo magnético rotacional,
y esta resistencia ficticia representa pérdida de hierro que tengo. La única diferencia es que nunca está en vacío, pero tengo pérdida de hierro, y sí, pérdida de hierro existe, porque la máquina estaba compuesta por hierro. Paso al estator, al rotor, al secundario, y pongo la reactancia del rotor, que la consideré constante. La resistencia del rotor, que era propia del rotor, y una resistencia ficticia que vale R por 1 menos S sobre S. Esto me permite, esta suma de estas dos, que reemplazan a R sobre S, yo puedo explicarte cómo es el funcionamiento de esta máquina. Vos de un modelo del circuito equivalente, este lo transformé en este. Y ahora te voy a tratar de explicar por qué. Yo en un modelo lo que quería hacer era representar el funcionamiento de la máquina y que me represente en él todo lo que pasa realmente. Entonces, yo empiezo a analizar cómo miércoles funciona este motor. Mira, lo alimento con una tensión en la fase, son 3 repetidas, y aparece una corriente de circulación que crea un campo magnético rotacional. Tengo flujo disperso, acá lo represento. Tengo una resistencia propia que produce una caída de tensión, y acá está la resistencia propia que es ρ por L sobre S de esa fase. Esto es lo que representa la corriente que dio origen el campo magnético rotacional, de una fase se entiende, y esto es el flujo disperso. Se induce una fuerza electromotriz en el primario y una en el secundario, que como están relacionadas por la relación de transformación, son iguales. Esta fuerza electromotriz se opone a la tensión que la originó. Y esta fuerza electromotriz produce una circulación de una corriente en el secundario. Esa corriente en el secundario crea un campo magnético que pierde flujo disperso, lo represento. Y tengo una resistencia propia, la representé. Bárbaro. ¿Y esto? Si la máquina estaría sin carga alguna, sería un vacío hipotético donde la máquina llegaría a una velocidad casi la sincrónica. Casi la sincrónica, porque no llega a sincrónico, pues ya explicamos por qué, casi a la sincrónica. Entonces, si es casi la sincrónica, este deslizamiento sería casi cero. Si esto es casi cero, significa que un valor dividido algo casi cero es infinitamente grande, con lo cual frente a esto no existe esto tampoco, y acá demuestra de que tiene una impedancia altísima y la corriente que circula por el rotor es muy baja. Cuando yo lo cargo, este deslizamiento empieza a hacerse más grande y esto empieza a variar su valor. Desde ese punto de vista, ponele. Y explícamelo con potencia. Bueno, mira, insisto, las 3 fases repetidas. Yo voy a tomar una potencia de la red, que la voy a tomar como que es esta tensión de alimentación por esta corriente, por el ángulo que hay entre corriente y tensión. Potencia. ¿Dónde gasto la potencia? Mira, la primera potencia que tenés de pérdida es pérdida de Joule. Ah, pérdida de Joule, perfecto, la represento acá, porque si hago I cuadrado por esta R, tengo pérdida de Joule. Estoy hablando del estator de una fase. A la potencia absorbida le resto a la pérdida de Joule que tengo en el estator. Está representado acá. Pérdida de hierro, está representado acá. Perfecto. Hay una potencia transferida del estator al rotor. ¿Y dónde gasta la potencia transferida del estator al rotor? Mira, parte la tengo por Joule del rotor. Listo, lo represento acá. Y lo que te queda es la potencia mecánica del eje. La potencia que disipa esta resistencia ficticia que me inventé representa la potencia mecánica del eje. Por eso decía que cuando el deslizamiento va aumentando, ¿por qué? Porque yo lo freno al rotor y ese empieza a aumentar, esta resistencia empieza a disminuir su valor y esta es la potencia que va a disipar esa resistencia. Va a variar la corriente, claro, porque la corriente esta va a ir variando a medida de que esto se haga más chica la impedancia. Esta FEM va a crear una corriente mayor,
esta corriente reflejada por este lado, porque es la suma de estas dos, si quiero esta la sumo y si no lo obvio, esta aumenta las pérdidas Joule, y empieza a aumentar la potencia que entrega en el eje este motor. Yo no tengo forma alguna de representar la potencia mecánica en el eje si no me hago un modelo matemático. Por eso me inventé que la que varía con el deslizamiento esta en lugar de esta, porque lo pude dividir en la propia y una resistencia de carga. Hice todo un lío bárbaro para poder inventar un modelito que me represente el funcionamiento real de la máquina. En cada fase se refleja exactamente igual. Para eso hice esto. Nada más que para poder explicar qué pasa para cada estado de carga de la máquina. La potencia que transfiere del estator al rotor es la que pasa de acá para acá. Las pérdidas en el hierro, normalmente tengo pérdida en hierro 2, porque vos tenías hierro rotor y hierro estator. Sí, pero las del rotor son ínfimas. Porque acordate que las pérdidas de hierro del transformador explicamos que eran función de la frecuencia y de la inducción. Y la frecuencia del rotor en funcionamiento normal es de 3, 4, 5 Hz. Y esta es siempre 50. Entonces, normalmente siempre están como que las represento en el estator. Pero entonces le saco a la potencia transferida de estator al rotor, las potencias en el hierro se las saco al otro lado. Y la que pasa entre este punto y este punto es potencia transferida al rotor. Y la que se transfiere al rotor tengo pérdida Joule y mecánica en el eje. Lo único que no incluí en este modelo son las pérdidas por fricción, rozamiento y ventilación. Que si quisiera determinar la potencia útil, decir, mira, la potencia que disipa esta resistencia tiene incluida la potencia mecánica. Ah, tenés razón, te la tendría que descontar a esta. Pero es un modelo, nada más. Eso es lo que hace un motor en forma permanente. Cuando vos lo cargas, es como que le varía esta resistencia de carga. Es como que si vos tenés una tensión y le varía la resistencia, le bajás el valor de resistencia, la corriente empieza a subir. Y claro, porque el S a ser cada vez más grande, esto empieza a ser cada vez más chico. Entonces hay mayor circulación de corriente que entendible al funcionamiento normal del motor. Todos los circuitos equivalentes, todos los modelos de circuitos están referidos al estator. El circuito equivalente se plantea por fase y en conexión estrella. Porque una consulta. Sí. ¿Ese modelo se puede trabajar fasorialmente? Porque yo no tengo dos frecuencias distintas. No, sí, no lo puede, fasorialmente no lo puede trabajar, no, ahí no. En este caso vos no tenés más dos frecuencias distintas, porque yo te lo acomodé en la relación de transformación te afecte la frecuencia. Porque esto esto dice prima, quiere decir que la frecuencia esta, que es realmente en este caso, porque yo artificialmente cambié a esta, pero en vez de poner F2 puse S por F1. Entonces ahora las dos están a la misma frecuencia. La relación la hace S. El valor S me refiero al deslizamiento. Ahí vos cambiás el valor. Para mí está toda F1, pero como este valor está afectado por S, le cambia el valor numérico, digamos, porque lo multiplico por S, que es lo que lo transforma al valor real. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Es un modelo, por eso te digo, vos fíjate, si vos lo analizás, decís, che, yo vine acá diciendo que en una máquina la resistencia del rotor varía con la frecuencia. Loco, vos. Lo que varía es la reactancia, ¿cierto? El 2pi por F por L. F está acá. Bueno, pero si esto está que te molesta, si yo hice un artificio matemático, ¿para qué lo hiciste? Para hacer que esto era variable. Porque esto me permitía ponerlo de esta manera. Porque si no, no puedo representar nunca la impedancia de carga. Vos acordate que en un transformador, bueno, esto no era así,
Vos acá lo que la relación la hacía con tensión de salida. Yo acá tengo un cortocircuito, no tengo un circuito con carga. Tengo que representar este valor como una resistencia de carga para ver cómo varía la corriente del rotor. Es un modelo. Pero si yo te estoy justificando que no estoy cometiendo mucho error en esto. Porque son valores, en el caso, son valores reales que yo saco de esta máquina. Lo que pasa es que son todos, después yo usé algún artificio para poder representar que la variación es por resistencia y no por reactancia. Pero es simplemente, insisto, porque es la única forma de dividir esto en dos, porque yo tengo que representar la resistencia propia real del rotor y esta resistencia ficticia sería la carga, porque si no, ¿qué miércoles es eso? Si lo demás lo represente todo. Medio complicado, ¿no? No, sí, se entendió. Yo lo que le digo, lo mismo que le dije en un transformador. ¿Se hace un circuito equivalente? No. No. Ahora, ¿cómo te hago ver a vos cómo cambia este motor con estado de carga? Oh, Dios mío. ¿Cómo te muestro a vos que este motor va cambiando todo con estado de carga? En este S está aplicada la velocidad, porque este S depende de la velocidad del motor. Esto lo reemplazo porque yo te digo, si un motor cambia la velocidad, me cambia el S, porque el S, acordate que la velocidad sincrónica, que es constante, menos la velocidad del rotor sobre la velocidad sincrónica. O sea, ante distintos estados de carga, este S va a ir cambiando, va variando su valor. En el modelo, al variar el valor a S influido por la velocidad, me determina qué corriente va a tomar el motor, si haría un análisis general. Si yo después saco esto, me queda la relación de las corrientes primaria y secundaria, o rotórica y estatórica, iguales, porque esta diferencia es muy pobre, para ir viendo cómo varía para cada estado de carga. Esto que está acá también van a ver que representa la potencia en el eje. ¿Cómo represento la potencia en el eje de un motor? Un motor dice, tiene una potencia en el eje de... Viste que ahora se habla mucho de la potencia, no tanto en caballo vapor o en HP, muchas máquinas se habla de la potencia en kilovatios. Tiene relación al trabajo que hace por caballo o HP, pero en kilovatios. Entonces un motor tiene potencia tanto en kilovatios. ¿Y cómo lo reemplazo yo? ¿Cómo sé la potencia? Porque esta potencia que disipa esta resistencia sería la tercera parte de la potencia total, porque son tres fases iguales. Entonces yo representaría a un I cuadrado, la corriente que toma el rotor al cuadrado, por esto, la potencia útil en el eje. ¿Está bien? El motor consume 9 kilovatios. Bueno, entonces cada fase 3. Listo, esto vale 3 kilovatios. La corriente, que representa acá los 9 kilovatios, bueno, acá esto representa I cuadrado por esta R, todo son 9 kilovatios. ¿Cuánto absorbe acá? Y absorbe 9 más I cuadrado por R, pérdida de Joule. I cuadrado por R, pérdida de Joule, más pérdida de hierro, si querés, tengo la potencia que absorbe. Lo estoy representando perfectamente acá. ¿Se entiende? Es para que puedan hacer algún problema de aplicación, pero yo lo que parto de la teoría y explico por qué invento esto. Pero sacando que vos me puedas decir, no, pero no es cierto. Bueno, está bien, no es cierto, pero ¿qué diferencia hay de esto a lo cierto? Porque no se hace esto en realidad. Un motor, como todas las máquinas, se mide, no se hacen circuitos de ese tipo. Pero yo sí quiero saber cómo funciona. Supongamos la condición ideal. ¿Cuánto vale el deslizamiento si la máquina está bloqueada? Sí, ahí yo también nos vamos. Bueno, vamos a dejarlo acá, si no lo volvemos loco. Vamos a dejarlo acá y el jueves
Sí, bien digo. El jueves seguimos y podemos ver si tienen alguna aclaración o otra duda que tengan. La duda del tren Miles. ¿Está bien? ¿Les parece? Bueno, Listo, profe. Pasado que Bueno, porque no lo escucho, ¿eh? No, no. Bueno, profe, dale. Bueno, listo, nos vemos luego. entonces el jueves. no, porque Así que, hasta luego. De verdad.